Para cerrar estas dos jornadas del seminario sobre redes públicas y relaciones editoriales, ya sabéis que acabaremos con una mesa redonda, yo creo que es una mesa redonda verdaderamente excepcional, sobre la edición literaria contemporánea, y el adjetivo no es gratuito, no hablamos por lo tanto de la industria editorial en su conjunto, sino específicamente de la industria editorial que arriesga más con productos estrictamente literarios, y se aborda desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de las editoras, que están aquí representadas por Silvia Sesé, la directora de la editorial Anagrama, y por Valeria Bergali, fundadora hace ya muchísimos años, parece que haya sido ayer, y fue en el 99, de la editorial Minúscula. Lleva ya 22 años creciendo, ya no solo sobreviviendo, sino creciendo. Y como creadora, como escritora, casi diría más como creadora, puesto que no solo tiene obra literaria, creo que son ya 4 novelas, la última es del 2016 en Lumen, sino también tiene, digamos, ejercicio cinematográfico como realizadora, como directora, y es guionista de televisión y de cine. Tenemos a Julia Montejo con nosotros. La mesa no puede ser, como veis, más estimulante, y el motivo de la mesa es poderlas escuchar, poderlas oír a ellas. Por lo tanto, yo funciono aquí como una muleta que va a intervenir lo menos posible para sostener la conversación. Y luego me gustaría que a raíz de lo que aquí se observe, se comente o se discuta, pues podáis intervenir, obviamente, con plena libertad. Yo les voy a proponer empezar por una especie de glosa, casi diría, del nombre de esta mesa. Edición literaria contemporánea, autoras y editoras, parece implicar o parece sugerir que la edición literaria contemporánea, que involucra a mujeres a los dos lados de la producción del libro, el de la creación y el de la mediación y la producción editorial, parece sugerirse, digo, que algo ha cambiado. Es decir, que se ha producido algún tipo de cambio en la industria editorial, que no está aquí, digamos, temporalizado, no sabemos si es un cambio en los últimos 10 años o en los últimos 40 años, pero si nos preguntamos, dando por aceptable que se ha producido, y es obvio, un cambio, si nos preguntamos si ese cambio tiene carácter cuantitativo, la respuesta es abrumadoramente afirmativa, por el número de editoras, por el número de agentes literarias, por el número de escritoras surgidas en los últimos 30, 40 años. Y si nos preguntamos por el cambio cualitativo, pues ahí abriríamos, digamos, un espacio, yo creo que fascinante, de discusión. A mí me gustaría que las tres tomaran la palabra con pleno desembarazo, yo diría, para plantear esto como quieran, y desde su propia experiencia como editoras o escritora, o bien en términos más generales, reflexionaran sobre este digamos, cambio, iba a decir hipotético, este cambio que a mí me parece inequívoco, y uno de los rasgos de la transformación de la industria editorial más relevantes de los últimos 30 años, a los que me estoy refiriendo. Yo les daría la palabra. Si queréis, podemos mantener el orden de los nombres que aparecen aquí. En principio está Julia Montejo. Si quieres tomar la palabra, Julia. Yo tengo... podemos alterar. Por orden de... Podemos alterar perfectamente el orden, si lo prefieres. Voy yo. Además, soy la escritora entre dos editoras, a ver si no meto mucho la pata y en el futuro me quieren publicar alguna de las dos. Sí, pero pues sé precavida entonces. Sí, tengo que tener cuidadosa. Bueno, muchas gracias por invitarme además a compartir esta mesa, porque además... bueno, es un honor estar aquí con estas editoras tan fantásticas y haber podido ser parte de este seminario que para mí está siendo interesantísimo, ¿no?, del mundo de la edición. Bueno, igual yo empezaría con una noticia de hace muy poco, que es estas
las 50 mejores obras que ha dicho, que ha recogido El País, ¿no? En el que ya se está escuchando que no hay ninguna narradora mujer española. Y yo me pregunto un poco por qué es eso, ¿no? Porque sí hay narradoras hispanoamericanas, pero no hay ninguna narradora española. Y no sé, pienso, bueno, ¿dónde estamos las mujeres escritoras en nuestro país? Porque está claro que tenemos un hueco, no hay más que ver el último premio Planeta, como se ha utilizado el nombre de Carmen Mola, ¿no? Porque es verdad que en novela negra hay muchas mujeres que escriben, está claro que vendemos, también está claro que seguimos sin ganarnos a la crítica literaria y que cuando salen las listas de los libros recomendados es difícil encontrar autoras españolas y generalmente yo lo que veo cuando aparecen mujeres, que siguen siendo las críticas literarias, seguimos siendo por lo visto menos interesantes, aparece mucha traducción y mucha autora fallecida. Eso es lo que yo veo cuando veo las críticas literarias. De hecho, muchas veces me enfado porque digo, pero de verdad, o sea, otra vez y otra vez, ¿quién está haciendo estas listas? Entonces, bueno, las mujeres estamos, pero el tema es dónde estamos, ¿no? Y yo creo, como escritora, lo que yo estoy empezando a sentir es un poco lo que decía Ana María Matute, ¿no? Que somos jóvenes promesas o viejas glorias. Y entre medio, pues parece que no hay nada. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con el que yo creo que una carrera literaria hay que cuidarla, no es algo como que puede surgir de un día para otro. Sí, puedes tener un pelotazo con un primer libro, ¿no? Pero realmente construir una carrera es una carrera de fondo y para mí es una carrera entre dos personas, ¿no? La editora en mi caso y la escritora. Y muchas veces pienso, ¿qué quiero yo como escritora? Y digo, bueno, pues no sé, quiero una relación de amor duradera, quiero un matrimonio. Digo, pero no, en realidad lo que quiero es una relación estable, de respeto y sobre todo de admiración mutua. Porque yo creo que tanto tiene que ver, o sea, el éxito de una carrera literaria, en el éxito de una carrera literaria tiene muchísimo que ver la persona que está a tu lado, ¿no? Y que realmente se compromete y crea en ti. Me pasa un poco, yo que vengo también del mundo del cine y de la televisión, pasa con los actores, ¿no? Que ves sus primeras películas y dices, ¡ay, qué malos eran! Pero cuando han tenido ocasión de crecer y van creciendo, acaban siendo grandes actores, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que quizá por la presión ahora mismo del mundo editorial, que se publica tanto, que suele ser una de nuestras quejas, ¿no? Que pues quizá no habría que publicar tanto y habría que publicar y cuidar mejor, ¿no? Porque esto de que estemos 2 o 3 años trabajando en un libro y luego en 1 o 2 meses y no se ha vendido, salga de las editoriales, es muy frustrante y muy, muy doloroso, ¿no? Yo entiendo esa presión que hay por vender, pero hace que muchas veces les interesa la obra, pero no les interesa tanto la persona, ¿no? Y claro, cuando interesa la obra, también se pide a la escritora que la venda. Y muchas veces no somos vendedoras. Y creo que se nos pide más a nosotras que vendamos que a los hombres, ¿no? De hecho, yo sí me he encontrado muchas veces con mucho, o sea, prejuicio entre quién era yo y qué era mi obra, ¿no? Y si eso encajaba y era posible venderlo. Y cuando lo que produzco no es lo que se espera de mí, ahí se produce una distorsión que hace que te atasques, ¿no? Que te atasques con tu literatura. Yo creo además que las mujeres que escribimos, como los hombres, tenemos ese punto inseguro, tendemos a autoexplotarnos, como dice Remedios Zafra. Digo, bueno, esta es las escritoras más que ninguna, ¿no? Y es difícil conseguir encontrar una editora o un editor con el que digas eso, con el que te entiendas, ¿no? Porque además hay una parte que llevamos dentro que es esto que dice Slavoj Žižek, de que el deseo siempre es de deseo de más deseo, ¿no? Siempre queremos más. Si tienes un éxito, pues quieres más y más. Nunca, parece que nunca tenemos, o sea, no es suficiente, ¿no? Siempre tienes ese afán de crecer. Pero yo ahora mismo sí he sentido en el tema de que he encontrado más editoras que buscan la obra, no tanto esa escritora con la que crecer, que también yo estoy sintiendo esa presión que tienen ellas de que la obra tiene que rentabilizarse más allá de la propia obra. Es decir,
que ahora cuando vas a una mesa de novedades te encuentras muchos libros que son susceptibles de ser llevados luego al audiovisual, ¿no? Entonces, sí que me he encontrado con editoras que me dicen, bueno, pero ¿por qué no escribe una novela chic o escribe una novela con mucho glamour? Escribe una novela que luego pueda pasarse a la pantalla, ¿no? Y eso hace que, claro, ¿qué carreras literarias estamos construyendo entonces? No sé si me he quejado ya mucho. Hay muchas. He abierto muchos temas. Has abierto muchos temas. Sí, yo creo que tendrán algo que decir nuestras editoras en la mesa, sin duda. A ver, por seguir con el orden, que es un orden totalmente arbitrario el que aparece aquí, yo le daría la palabra a Valeria si quiere tomarla. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es no solo una alegría estar aquí en estas aulas y esta aula que conozco tanto, sino que además me parece muy importante la labor de estos días, de este encuentro, porque de hecho yo en más de una ocasión he reclamado poder tener a mano, indudablemente existe, pero cuesta, digamos, de conseguir desde fuera del ámbito académico. Más de una vez he reclamado material, ya sea en forma de ensayos, de estudios, incluso de material de entrevistas, con mujeres que nos han antecedido en nuestra labor, mujeres que se han dedicado a la edición en sus múltiples aspectos. Yo creo que esto, para cualquiera de nosotras que se dedica a esta labor, pero también a otras, todas necesitamos figuras tutelares, modelos, ejemplos, incluso ejemplos de iniciativas que no salieron bien, que fracasaron por circunstancias, digamos, ya más de orden colectivo. Es decir, la guerra civil indudablemente supuso una fractura, una ruptura enorme en la historia editorial de este país, pero también por circunstancias, digamos, más de tipo, incluso hasta personal, ¿no? de las mujeres que llevaron a cabo estas actividades. Es decir, a qué dificultades se enfrentaron socialmente, pero también personalmente. Y, por supuesto, en tanto que mujeres. Así que, enhorabuena por la labor y, digamos, por eso estoy contenta de poder hablar de estos asuntos aquí con vosotras. Claro, el planteamiento de Julia es un planteamiento muy, digamos, correcto, comparto muchas de tus apreciaciones, pero también muy pegado a lo que se supone que es el mercado editorial. Yo tengo muchas dificultades con este concepto, mercado. Creo que restringe muchísimo el ámbito de la discusión, de la conversación. Me parece que si estamos hablando de edición literaria, tenemos que indudablemente enfrentarnos con lo que, digamos, configura el mercado en este momento y sus exigencias, como una que ha destacado Julia, que a mí me preocupa enormemente, que es el hecho de que existan editoriales que estén o que esperen que digamos, los autores elaboren materiales susceptibles de ser llevados a la pantalla. A mí esto realmente me preocupa muchísimo. Es decir, convertir en definitiva a la literatura en lo que en realidad ya hace tiempo que nos están llamando el contenido que las plataformas, etcétera, necesitan. Entonces, yo primero expreso mis reparos por la cuestión de limitarnos a hablar del mercado. Creo que también hay que hablar del arte, es decir, la literatura es una expresión artística. Si la entendemos en términos de su máxima expresión, y me gustaría que esto se abordara indudablemente. Con respecto a, bueno, yo justamente como dijo Domingo hace un ratito, Minúscula existe desde el año 99, por lo tanto, en principio, por, digamos, una cuestión puramente temporal,
Yo creo que quizás estoy ahí en la bisagra, ¿no?, de una situación en la que, sin embargo, yo ya por entonces sabía perfectamente, porque las conocía, porque las frecuentaba, etcétera, que el mundo de la edición estaba ampliamente feminizado, excepto en los altos cargos directivos de según qué gran compañía, y de tal manera que lo que me preocupaba era justamente, es decir, esta situación en que las mujeres, pese a ser mayoritarias, tenían que estar como un poco apretando, ¿no? Un poco como haciéndose valer de múltiples maneras para ser reconocidas. En principio, indudablemente ha habido unos cambios importantes en este sentido. Ahora nadie se atreve, digamos, a negar este tipo de realidad. Por otra parte, por lo que se refiere no solo a las editoras, que en este país ha habido 2, 3, digamos, de gran relevancia en el ámbito de la edición literaria, pero también de las agentes literarias. La agente literaria más importante de este país era una mujer. Y por lo tanto, digamos que no es una cosa tan novedosa el hecho de que haya figuras femeninas importantes en la edición. Sin embargo, claro que sí, cuantitativamente, y además también yo creo que en determinados sellos la presencia de las mujeres ya ha escalado posiciones. Es decir, hay varios ejemplos de estos últimos años que son muy evidentes, tanto en grandes grupos como en editoriales independientes. Así que habría que hilar fino para entrar en materia y hablar de los cambios. En nuestro caso, como mínima presentación de la historia de nuestro sello y de cómo nos hemos comportado con relación a la escritura de las mujeres, yo creo haber tenido presente desde muy pronto el hecho de que la literatura femenina era y es relevante. Es decir, soy una lectora desde pequeña, como supongo todas nosotras, y muy pronto, especialmente durante la adolescencia, intenté leer todo lo que encontraba de escritoras. Pero porque había algo ahí no ni siquiera elaborado racionalmente, sino que había un elemento de identificación. Otra vez, ¿no?, la búsqueda de figuras tutelares, de modelos, de ejemplos, etcétera, de identidades que se estaban expresando y que para mí eran una fuente de conocimiento, de empatía, ¿no?, con una experiencia en la que me reconocía. Así que yo creo que esto luego, indudablemente, lo fui madurando. Y en la editorial, ¿cómo se ha reflejado esto? Porque nosotros publicamos tanto mujeres como hombres. Se ha materializado, el otro día lo estaba mirando, justamente pensando que vendría aquí, y veo que estamos en una especie de 50-50 entre hombres y mujeres y algún, digamos, género no binario, pero de nuestras autoras mujeres hemos publicado mucho más títulos que de nuestros autores hombres. Es decir, hay una relación que a lo mejor tiene que ver también con la capacidad, digamos, de producción, llamémoslo así, como si fuese una cadena de montaje, pero digamos el grado, ¿no?, de trabajo, etcétera, de las autoras mujeres, pero también a lo mejor también quizás un grado mayor de receptividad nuestro en el sentido de esta labor de acompañamiento, ¿no?, como que estamos como más cerca de lo que están escribiendo nuestras autoras mujeres que de nuestros autores hombres. No lo sé, es una hipótesis. Bueno, me callo por ahora. Muchas gracias. Después me gustaría hacer alguna observación. Lo de las figuras tutelares me ha interesado mucho y alguna otra de los aspectos que has puesto sobre la mesa. Bueno, Silvia, pues es tu turno. Adelante. Bueno, hay muchos temas que habéis tratado muy interesantes. Me sumo a los agradecimientos por estar aquí y ojalá hubiese tenido más tiempo para escuchar otras ponencias, pero realmente me interesa mucho ver cómo se puede unir o encontrar puntos de contacto entre el mundo académico y el mundo que yo llamo real,
perdonadme, de la edición. Y es algo que quiero tener muy en cuenta desde ya, porque creo que en vuestra investigación hay muchísimos datos que en el día a día comercial no podemos tener el tiempo para examinarlos por nosotros mismos, y que estaría bien que todo eso fluyera y nos diera armas también para hacer las cosas mejor. Dicho esto, bueno, hay muchísimas cosas que comentar porque habéis abierto muchos temas, pero yo he traído algunos datos que tienen que ver con Anagrama, porque Anagrama siempre ha tenido la etiqueta de editorial muy masculina, y eso el propio Jorge Herralde se ha dedicado a negarlo absolutamente, con listas tanto de colecciones a lo largo de estos 50 años, 52 años ya de editorial, como de listas de autoras, ¿no? Pero lo que sí que es claro es, tomando los números, es que todo esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Me dediqué a hacer un análisis de cuáles eran las mujeres escritoras en las principales colecciones de Anagrama, pues desde el 2010 hasta el 2020. Y bueno, realmente los datos son muy significativos. En el 2010, os resumo un poco la suma de las colecciones. El porcentaje de autores hombres era del 86% contra el 14% de autoras mujeres, y esto cambia gradualmente hasta llegar al 2017 con un 36% de autoras mujeres, 2018 28%, 2019 32%, 2020 29%. Parece poco, pero si vamos a las colecciones en particular, las colecciones Panorama de Narrativas, que es narrativa traducida, y narrativas hispánicas, tienen otros porcentajes, y pasamos del 2010 con un 17% de mujeres en la colección, por ejemplo, de Panorama de Narrativas, o un 22% en narrativas hispánicas, 2010, a un 40% en 2020 de mujeres en narrativas hispánicas, o un 38% en Panorama de Narrativas. Esa es una evolución en 10 años muy significativa, pero sigue significando que los autores representan un 60-70% del total todavía, y la bajada a nivel general tiene que ver con las colecciones de ensayo. Así como la narrativa tiene este 40% ya de inclusión de mujeres escritoras, en el ensayo, en argumentos, pues nos quedamos en un 21% en 2020, pero contra el 6% de 2010. Sin embargo, es precisamente en el ensayo donde baja mucho la media y acabamos pues en ese 29% general de 2020. Espero no haber liado mucho la cosa con los números, pero me parece significativo. Es algo que de hecho le pedí que hiciera a uno de nuestros becarios del máster, porque a raíz de un tuit en el que se decía que Anagrama estaba peligrosamente feminizándose. Y bueno, aquello me sorprendió, y realmente pues quería tener datos reales de, bueno, dónde estaba esa peligrosa y escandalosa feminización. Y sí, a pesar de que ha habido una evolución, pero todavía el peso de los autores masculinos es grande en la editorial. Sin embargo, en argumentos y en las colecciones de ensayo también he visto que, a pesar de que, por ejemplo, en los
5 últimos años, y me refiero ahora, por ejemplo, al premio Anagrama de Ensayo, para cerrar un poquito esta mini investigación, ¿no? Hay solamente 2 autoras en los últimos 7 años. Sin embargo, son las cifras más vendidas de estos 7 últimos premios. Me refiero ahora a Remedios Zafra y también a Patricia Soleil. Entonces, bueno, hay algo que realmente está cambiando, está cambiando desde hace muchos años. Uno es la incorporación plena, yo creo que desde otro punto de vista de las autoras, en todos los ámbitos. Me refiero a otro punto de vista porque creo que hace 10 años, digo 10 años por ceñirme a este mini estudio, todavía pensábamos en la literatura femenina, no en todo, por supuesto, pero sí en un grado significativo, como women's fiction, es decir, como algo muy cerrado, con un público claramente femenino, con un tipo de escritura, de temas, incluso de publishing, de buscar la complicidad de las lectoras, etc. Y yo creo que poco a poco, y de hecho, pues no sé, quisiera creer que en la casa lo hacemos y lo tratamos así, no hay diferencia en cuanto a la valoración de una escritora, un escritor. Para nosotros es una apuesta por la calidad y venga de donde venga, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí, a la hora de programar y de decidir cuáles son los nuevos autores para el siguiente año, no tengo tanto en cuenta, debo decir y confesar, no sé, no tengo tanto en cuenta si es una escritora o un escritor, ni siquiera hago listas de cómo está decompensado el asunto, porque realmente el foco está en la excelencia y en la escritura, ¿no? En lo que decías antes, Valeria. No me quiero fijar tanto en el mercado, a pesar de que están presentes de alguna forma en las alertas que uno tiene todo el tiempo, pero no me quiero fijar tanto en el mercado, sino en lo que considero que son los títulos interesantes, importantes, a veces reveladores de un cambio de mentalidad o de sensibilidad, o simplemente impactantes o que dicen cosas nuevas, ¿no? Vengan de un autor o de una autora. Pero bueno, estos son los datos, más o menos. Por otro lado, comentando también, Julia, la lista de este año del Babelia, yo creo que hay que ser un poquito más ecuánime, porque el año pasado, no recuerdo ahora cuántas mujeres españolas había, pero recuerdo perfectamente que Un amor de Sara Mesa fue el libro elegido del año, y me parece que hay que ver las cosas con un poquito de perspectiva también y tener datos así de distintos años para ponernos las manos en la cabeza y pensar, pues este año no ha habido ninguna autora española, cuando así ha habido muchas autoras latinoamericanas, por ejemplo. Nosotros, no sé, tenemos una lista que estaba haciendo aquí mientras comentabais, pues de autoras relevantes, que no solamente lo son por la calidad de la escritura, sino por la capacidad que han tenido para vender libros, para llegar a un público amplio, para tener también capacidad de liderazgo, creo, tanto en los medios, capacidad de crear opinión, de crear un tipo de interesante lugar para las mujeres. Y hablo pues de Marta Sanz, de Sara Mesa, de Cristina Morales, de Mariana Enríquez, de Irene Solá, de Tina Vallés, de María Gainza, de Guadalupe Nettel, de Leila Guerriero, de Ariana Harwitz, de muchas autoras que están llevando un poco la punta de lanza de la editorial a nivel también de relevancia, de ventas y de lugar en la conversación pública, ¿no?
Y es, quiero creer, un discurso optimista con este tema. No, lo es totalmente. En realidad yo creo que el tuit acerca de la feminización peligrosa y rabiosa de la editorial probablemente se refería en el fondo, con muy poca lucidez, a la preeminencia, digamos, del talento femenino. No era una cuestión, por lo tanto, cuantitativa quién fuera la autora o autor de ese tuit la que quería destacar, sino que estaba revelando que la mayor cantidad de talento narrativo dentro del catálogo de las dos colecciones de narrativa, especialmente de la hispánica, se concentra en las escritoras, las que tú has mencionado y tantas otras, ¿no? Marina Pérez Agua y algunas otras, claro, que forman parte de vuestro catálogo, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que probablemente tiene más que ver con una cuestión, digamos, de densidad literaria en la aportación de estas autoras, ese estúpido reproche al que te referías. Habéis puesto sobre la mesa, como decía antes, un montón de aspectos muy distintos, además, y que me parecen apasionantes. Uno de ellos, y voy a algo que ha señalado Julia, uno de ellos es la incomodidad que puede sentir una escritora, también yo creo que un escritor, cuando se da cuenta de que no basta con escribir y padecer durante años tratando de engendrar un texto que medianamente sea decoroso, sino que de pronto descubre que tiene que crear otro producto, un producto obviamente comercial, que es su imagen pública, ¿no? Yo no estoy seguro de que minúscula o anagrama impongan semejante creación secundaria a sus autores, pero es verdad que es un fenómeno que se da en otras editoriales, especialmente integradas en grandes corporaciones o grandes conglomerados, ¿no? Por lo tanto, es un asunto que pertinentemente tú denuncias, o por lo menos lo conviertes en queja, pero yo creo que ni Valeria ni Silvia pueden contestar a eso, ¿no? Me ha parecido muy interesante también cuando Valeria señalaba que inevitablemente pues una editora mira hacia atrás en busca de figuras, tú decías, tutelares, o de alguna manera modélicas. Ayer se mencionaron, por cierto, unas cuantas, lo hizo Javier Aparicio en su intervención inicial, y ayer no era el momento de comentar esto, pero yo eché de menos una figura, y aprovecho la observación que tú has hecho acerca de el irremediable retorno a esas figuras, ¿no? Que es la figura de Victoria Ocampo, una mujer que procede, digamos, de un ámbito social patricio absolutamente privilegiado y que, por razones que ahora no vienen al caso, de pronto se ve creando una revista y al cabo de 2 años, en el año 1931, cuando era impensable que una mujer pudiera ponerse al frente de un negocio editorial, y al cabo de un par de años, en el año 33, crea la editorial Sur, una de las editoriales más importantes de la América Latina del siglo pasado, ¿no? Y basta mirar el catálogo. Pensando en ella, ahora cuando tú mencionabas eso, recordaba la fascinación que Victoria Ocampo sintió por Virginia Woolf, que a su vez era también una editora, junto con su esposo, ¿no? De Hogarth Press. Y pensaba que cuando finalmente conoce personalmente Victoria Ocampo a Virginia Woolf, en el año 33 o 34, y escribe después del encuentro personal que tienen una preciosa carta abierta a Virginia Woolf, que es la que abre el primer volumen de sus testimonios, además. Es un documento impagable acerca de la toma de conciencia por parte de una editora y de una escritora, si queremos, de una intelectual, sobre su condición de mujer, esencialmente, y cuáles son las constricciones que está sufriendo para desarrollarse intelectualmente, no solo literariamente. Pues decía que cuando la conoce, no solo admira ya la obra de Virginia Woolf que ha podido leer, o sus últimas novelas, Orlando, probablemente la última que ella había leído, Victoria Ocampo, era Orlando. Quizás pudo leer The Waves, Las olas, en el año 31, sino que le admira algo, que ella luego lo deja por escrito, le admira que una representante de esa casta intelectual refinada inglesa del grupo de Bloomsbury como Virginia Woolf, desde una editorial donde había publicado ni más ni menos que The Wasteland, de T.S. Eliot y de otros
miembros del grupo, hubiese acogido un libro en el año 31 de testimonios de mujeres trabajadoras que hablaban de en qué consistía su trabajo durísimo, cómo integraban ese trabajo en su horario familiar y cuáles eran sus circunstancias vitales reales. Es decir, un libro de testimonios que publica Virginia Woolf y prologa en el 31. Es una de las cosas que a Victoria Ocampo la asombran y la llenan de profunda admiración. Y eso me hacía pensar en qué medida, es decir, y se da cuenta de que ser editora, ser una mujer editora, no consiste solo en editar libros, sino que no puede dejar de ser una mujer. Es decir, que en sus decisiones hay un componente que tiene que ver con su condición de mujer, como ha ocurrido ni más ni menos que con una Virginia Woolf a la que no se hubiera atribuido ningún tipo de inquietud social, en principio, más allá del feminismo obvio a partir del 29 en una habitación propia, ¿no?, en el ensayo. Y eso lo traslada ella a lo que yo llamaría abiertamente una militancia feminista en la dura Argentina de finales de los 30, ¿no? Entonces os quería plantear, sobre todo a vosotras, a Silvia y Valeria como editoras, si vosotras sentís, aunque casi lo has respondido tú ahora, Silvia, si de alguna manera sentís que como editoras no podéis actuar de acuerdo con una especie de criterio andrógino, obviando el hecho de que sois mujeres, para empezar, y en segundo lugar, si, digamos, la condición de mujeres no comporta alguna forma de compromiso en la elaboración del catálogo, incluso en la contratación de según qué autoras y qué títulos. Estoy hablando de en qué medida puede haber un condicionamiento y obviamente no lo estoy valorando en absoluto, pero recordando el ejemplo de Victoria Ocampo y esa sorpresa que le causa que Virginia Woolf publique un libro de testimonios de mujeres trabajadoras, pensaba en cómo, digamos, experimentáis vosotras el hecho de ser responsables de sendas editoriales muy distintas, en principio, pero en las que las decisiones están en vuestra mano, ¿no? Bueno, a ver, antes comentaba que para nosotros el primer elemento de decisión es la excelencia del texto, pero es obvio que trabajamos desde la imperfección de la sensibilidad, es decir, desde el momento, desde las propias circunstancias y desde la propia sensibilidad. Y no sé, yo creo que, por ejemplo, la atención que estamos dedicando desde hace tiempo en Anagrama, pero especialmente en los últimos tiempos, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, responde un poco al hecho de que en la parte editorial seamos mujeres las que estamos decidiendo qué libros contratamos. Y me parece significativo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que quizás a todos los niveles, desde el punto de vista político hasta el punto de vista más intimista, etcétera. Pero es algo que está presente, es un tema que de una forma transversal está presente en todo el catálogo. Quizás también un especial cuidado en algunas figuras del pasado que podamos rescatar, que podamos pensar en darles una nueva luz. También es algo que se relacionaría con esa circunstancia de que somos mujeres y que lo tenemos presente. Yo no sé si tenemos una sensibilidad distinta a los hombres. No lo sé. Es algo que, bueno, supongo que sí, pero no me gusta mucho hablar de ello porque lo veo, no tengo datos, no puedo analizarlo de una forma de verdad científica y objetiva, entonces te tienes que basar un poco en lo que piensas y en lo que personalmente analizas, ¿no? Pero sí sé que la forma de hablar de los libros en nuestro comité editorial o la forma de incorporar algunos temas o incluso la forma de tratar el texto puede tener un acercamiento distinto.
no sé valorarlo muy bien, pero realmente es algo que, bueno, que lo intuyes y que lo vives y no sé cómo explicarlo de una forma más científica, ¿no? Sí, no, yo no hablaba en absoluto de sensibilidad, no vamos a entrar, digamos, en esas zonas pantanosas en absoluto, pero es obvio que desde que tú estás al frente de la editorial se ha incrementado el número de autoras y el número de títulos de autoras en los catálogos de narrativa de una manera muy clara. Y el asunto que ahora planteabas, bueno, ahora le doy la palabra a Valeria, lo estábamos hablando hace un momento, es decir, de alguna manera la relevancia o preeminencia o visibilidad de lo corporal, del cuerpo, e incluso de aspectos fisiológicos en la literatura hecha por mujeres en estos últimos años. Claro. En las autoras que tú has mencionado y en algunas otras, y en otras editoriales, obviamente, Raquel Taranilla, Aisha de la Cruz, un montón de escritoras jóvenes que colocan su condición de cuerpos femeninos en el centro de un modo de percibir la realidad, la existencia, y que antes estaba ausente en realidad de la creación literaria, incluida la de las mujeres, ¿no? Sí. Y sobre todo también, y quiero insistir, porque a mí me parece que es muy interesante desde un punto de vista también político, es decir, ¿no? El cuerpo como un hándicap a veces. Sí, sí. Eso lo ve Cristina Morales, habla de eso precisamente. Cristina Morales habla de eso. Sí. Y eso nos interesa muchísimo en la editorial, la verdad. Valeria. Sí, yo quizás minúscula por tamaño y cantidad de novedades anuales, digamos, puede permitirse ciertas cosas que quizás no son extrapolables en absoluto, pero hablo de lo que conozco y es esto. Yo, digamos, y como editorial también no orientada, ¿cómo podríamos decir?, a erigir un canon o un anticanon o un canon alternativo. Sí, creo que esto no lo hemos querido hacer nunca. Pensamos más en términos de conversación, de discusión, debate, en fin. Esto ya, si acaso, en otro momento lo podemos abordar. Digamos que, entonces, en función de estas características de esta editorial, yo creo poder situarme en algo que suelo repetir, y mucho y hasta demasiado. Algún día me dirán que diga otra cosa. Pero yo creo que una editorial, al menos como la nuestra, lo que hace es articular un punto de vista sobre la literatura y sobre el mundo. Y yo creo que en esa articulación, digamos, reside la responsabilidad de la editora, en este caso. Así que, obviamente, existe ese condicionamiento. O sea, está clarísimo que por más que, y con toda razón estoy de acuerdo con Silvia, es decir, no se ve o no se mira con ojos distintos el texto de una mujer o de un hombre, es un texto, en primer lugar es un texto sobre todo, pero está clarísimo que la decisión de acoger ese texto, digamos, pasa por un filtro en el que indudablemente, digamos, se están expresando inquietudes que desde la editorial se considera que pueden ser compartidas o ni siquiera compartidas, pero que merecen ser escuchadas y por lo tanto, digamos que yo creo que en el catálogo nuestro no se refleja solo el hecho de que, digamos, exista una conciencia femenina, incluso feminista fuerte, sino también muchas otras cosas. Es decir, el catálogo también se decanta hacia otras cosas que no están necesariamente ligadas a la identidad de género, pero sí a la identidad más bien política, más bien de intereses, digamos, con respecto al pasado y formas de elaborar ese pasado, formas de analizarlo, etc. O sea que no es solo
una expresión, digamos, que tiene que ver con un determinado género al que pertenece quien toma las decisiones, sino que es un catálogo en el que también están bastante claros, digamos, otros condicionamientos. Es decir, hay aspectos como, digamos, experiencias traumáticas, el exilio, cuestión de la pertenencia, la infancia está muy presente, vista desde los ojos de personajes adultos, o no solo, también hay niños y niñas que toman la palabra. Pero está clarísimo que sí, me reconozco totalmente en esto. Quería plantearos una última cuestión para abrir la posibilidad de que intervengan el resto de participantes en este seminario. Una última cuestión que tiene que ver con algo que no aparece en el nombre de la mesa. En el nombre de la mesa se habla de editoras y autoras, pero no de lectoras o de público en general, ¿no? Y quería preguntaros, o más bien proponeros o provocaros, para que hagáis un pronóstico acerca de la evolución del público, no solamente femenino, obviamente, del público lector ante la literatura hecha por mujeres en los próximos años. Es un pronóstico que puede partir, digamos, de la reacción que las ventas de escritoras, y pienso en escritoras de ficción, pero también en escritoras de no ficción, como Remedios Zafra, y ahora decías que es afortunadamente, una de las autoras que vende más dentro de la colección de ensayo, ¿no? ¿Qué tipo de evolución prevéis o esperáis respecto de la... Sí. Te voy a responder, pero me gustaría acabar con lo del cuerpo porque creo que tiene que ver con el tema de esa evolución. Vale. Yo como escritora lo que percibo es que es verdad que el cuerpo está ahora más que nunca en el debate y lo tenemos como objeto de la creación más que nunca porque no ha estado antes. Y creo que el cuerpo para nosotras ha sido más importante históricamente y de hecho a mí no me extraña, por ejemplo, que Emilia Pardo Bazán, cuando se queda embarazada, se vuelve hacia el naturalismo, porque está buscando, o sea, de repente tengo fluido, o sea, una mujer que era muy intelectual y muy de clase alta y que no había tenido ninguna experiencia física dura por ser mujer, pues de repente le empiezan a pasar cosas, ¿no? Quiero decir que a mí no me extraña que sea la mujer precisamente la que se está volviendo hacia su cuerpo. Aparte por la dicotomía que arrastramos de que los hombres son mente, las mujeres son cuerpo, que ha hecho que muchas veces miremos nuestro cuerpo con reticencia y sobre todo las mujeres intelectuales porque el cuerpo era un obstáculo, ¿no? Pero creo que históricamente, estoy pensando, es que la filosofía, todo nos ha alejado del cuerpo, ¿no? Descartes pone el intelecto por encima del cuerpo, ¿no? Y luego hay otra corriente, pues la de Margaret Cavendish, que está integrando todo, cuerpo y mente, pero que es ignorada, o Vico, lo mismo, ¿no? Esas corrientes son ignoradas y prevalece el punto de vista cartesiano, que es el que hemos heredado. Quiero decir que después de haber transitado por un montón de lugares a lo largo de los 2 últimos siglos, ¿no? No me extraña que las mujeres ahora estemos volviéndonos hacia el cuerpo, porque por primera vez el cuerpo ya no es un obstáculo, no es algo que nos infravalora intelectualmente. Y además tenemos mucha curiosidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro que el cuerpo nos va a interesar. Yo creo que a hombres y a mujeres nos va a interesar muchísimo porque no hay suficiente ni literatura, ni contenido, ni perspectiva todavía. La perspectiva está construyéndose en estos momentos, ¿no? Estamos en un momento de tránsito muy interesante. Entonces, yo, desde mi punto de vista, me equivoco un montón, me equivoco casi todo el tiempo, pero estoy segura que vamos a tener unos años muy propicios para explorar todas esas nuevas corrientes que vienen, esos nuevos puntos de vista que analizando el cuerpo, poniendo el cuerpo en el debate, vamos a empezar a abrir puertas que ni siquiera nos imaginamos hoy. Sí. Además es muy interesante que lo plantees en los términos del monismo y el dualismo, ¿no? Del pensamiento occidental. Es como si hubiésemos llegado a través de la creación a un nuevo monismo necesario, una reintegración de cuerpo y conciencia, digámoslo así.
Claro, es que todo nos está... Es que la ciencia ahora que es tan interdisciplinar ya nos explica esta diferencia que teníamos entre mente y cuerpo, si es que hasta la neurociencia nos está diciendo, a ver, pero si el cerebro simplemente es otra manera de que el cuerpo sobreviva, o sea, es un desarrollo que hemos tenido para sobrevivir, quiero decir, no es tan importante. Entonces creo que que ahora mismo las ciencias y las letras están confluyendo hacia un lugar en el que el cuerpo puede ser explorado de una manera creativa diferente, y eso es lo que tiene interés. Sí, yo también creo que hay algo relacionado, digamos, con un discurso que se ha hecho mucho más público y amplio, que tiene que ver con que nos ha sorprendido a todas. Digamos, yo me acuerdo el primer 8 de marzo en que la ciudad de Barcelona se llenó. Yo había estado el 8 de marzo anterior y eran 200, 300 mujeres. Con respecto al año siguiente, es que fue un vuelco extraordinario, ¿no? O sea, fue realmente el reflejo, y además muchísimas mujeres jóvenes, pero muchísimas, muy jóvenes del instituto. Entonces, yo creo que hay ya un momento en que, gracias al movimiento feminista, se ha tomado conciencia de algo que tiene que ver con que no hay plenitud posible sin un cuerpo libre. Entonces, justamente, ¿no?, cuáles son las constricciones y cómo superar esas constricciones desde el punto de vista de todas las violencias que indudablemente se han ejercido sobre el cuerpo femenino a lo largo de la historia, hasta las muy recientes de la medicalización muy sofisticada, etcétera, e incluso, digamos, los análisis, las investigaciones que se han hecho recientemente por parte de médicos, que se dan cuenta que todas las pruebas de laboratorio, digamos, las analíticas, etcétera, etcétera, y muchos medicamentos se prueban sobre el cuerpo masculino, como si fuese el cuerpo neutro. Todavía, hasta ahora, o sea, hace muy poco, yo sufro de, entramos en el terreno personal, pero sufro de un déficit constante de vitamina D, que es algo que en los últimos años se está hablando muchísimo. Bueno, pues me lo descubrieron porque hubo hace años una doctora que insistió que me hicieran esa prueba y me indicó dónde hacerla, porque si no, me dijo, te van a salir los valores que son correctos para los hombres, pero no para ti, que eres una mujer que está en una determinada edad, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas tienen que ver con esta medicalización, bueno, en fin. Por lo tanto, yo creo que indudablemente esto es algo que está en el centro de muchos debates, pese a que aquí me voy a poner un pelín polémica. Pero creo que indudablemente tiene que ver con el momento en el que nos encontramos. Me da la sensación, que puede ser totalmente equivocada, que este tipo de cuestiones se está planteando sobre todo, vosotras dos me diréis si tengo razón o no, porque es pura en relación con la maternidad. Maternidad sí o maternidad no, maternidad, etcétera. Pero creo que detecto menos otras cosas, ¿no? Quizás por parte de las escritoras latinoamericanas el abanico se amplía un poco más, pero me da la sensación de que estamos ahí, y por lo tanto también esto tiene que ver un poco con el hecho de que quizás solo una generación se pueda ver interpelada en ese sentido. Yo creo que tienes razón, que es como el momento del cuerpo femenino como más, donde se produce un cambio más tremendo, etcétera. Pero, por ejemplo, quiero recordar libros como Clavícula de Marta Sanz, donde realmente yo creo que es poner sobre la mesa lo que significa el cuerpo femenino y el envejecimiento y el climaterio, y sobre todo, como decía antes, desde un punto de vista político, que tiene que ver con el dolor y tiene que ver con ganarse la vida,
y todo eso junto. Cómo tirar adelante con un cuerpo dolorido, en proceso de transformación, con problemas y ganarse la vida, seguir tirando, bueno, en un trabajo pues básicamente precario, que es el de la escritura, ¿no? Entonces, creo que sí que hay reflexiones acerca de ello y que son interesantes y a las que se unen pues lo que comentas de la maternidad, etcétera, y de, bueno, sí, de cómo, pero también otros, el sexo, simplemente, la sexualidad, lo que decías antes, ¿no? De vivir el cuerpo en libertad o de ver las cosas desde un punto de vista que tenga que ver también con la transformación de género, no sé. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, hay muchos temas sobre la mesa y me parece que sí que hay lectoras, y digo lectoras, pero debería decir lectoras y lectores, porque creo de verdad que los hay. Y ahí sí que veo un cambio generacional, también con los lectores y con los escritores. Porque quería decir también eso, no sé, pienso por ejemplo en Federico Falco o en Daniel Saldaña o incluso en Alejandro Zambra, y en una visión de una masculinidad feminista, no sé si decir feminista o femenina o qué, pero que realmente son, tanto por los temas como por el acercamiento a ellos y como por las lecturas que tienen en cuenta y los referentes con los que dialogan, autores, y son los que se me acaban de ocurrir ahora, pero seguramente hay más que están en otro lugar ya y que realmente pueden ser parte pues, de unos lectores futuros también, o que generen unos lectores, y ahora hablo de lectores masculinos, también distintos. Gonzalo Torné, por ejemplo, también el tipo de acercamiento que tienen al universo femenino en un plan más de igualdad, tanto por sus referentes literarios e intelectuales como por su visión a la hora de escribir y de pensar en su público lector, que me parece importante eso. Yo soy optimista, yo creo que se está formando muy lentamente una especie de cuerpo de lectores masculinos, obviamente también femeninos, pero masculinos, con una recepción completamente distinta de la que hasta ahora se había tenido de la literatura en su conjunto, de la literatura, digamos, con un elemento corporal o somático en particular, y específicamente de la hecha por mujeres. Va a ser un proceso probablemente que ya no veamos, porque es extraordinariamente lenta la transformación de las mentalidades, pero yo creo que estamos en ese camino. A mí me parece rápida, pero... Sí, no, ojalá. Sí. Bueno, ha volado el tiempo, pero no quiero cerrar el acto sin abrir la palabra a quien quiera intervenir. A ver, se han dicho muchísimas cosas, se han apuntado una infinidad de temas fascinantes y de una actualidad acuciante. No sé si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta a alguna de las participantes en la mesa. Venga, adelante. ¿Cuidáis más la producción del libro? Brutal esta pregunta. Sí. Yo pienso mucho en eso. Debería pensar en términos más benévolos, digamos, con respecto
a esa labor nuestra, porque muchas veces lo pienso más en términos de autoexplotación que de, digamos, del cuidado y del hecho de que allí hay un valor, ¿no? Un valor añadido. Mi experiencia personal, otra vez, pero bueno, cuando se habla de estos asuntos es inevitable a veces caer en... Yo trabajé casi 7 años sola, o sea, al comienzo, la editorial. 7 años me costó darme cuenta, sobre todo en los últimos 3 quizás, me costó darme cuenta que el principal problema de la editorial en ese momento era yo. Era yo con mi voluntad de, digamos, primero de controlarlo todo y segundo, de hacerme cargo yo de todo. Es decir, como diciendo, yo puedo. Y hay algo ahí que siempre sospecho que quizá un hombre no habría actuado de esa manera. Es decir, creo que muy pronto habría recurrido a ayudas del tipo que hubiesen sido. A ver, entendámonos, siempre tuve ayudas, pero externas. Y de hecho hemos formado un equipo que hay 2 o 3 personas que colaboran con la editorial desde entonces, son figuras clave. Es decir, no estoy diciendo que hice yo todo sola, pero sí que el día a día lo afrontaba sola. Y eso realmente fue complicado. Supuso también un reconocimiento de mis límites que me costó mucho tiempo asumir y en definitiva creo que no fue bueno para la editorial, en absoluto. Pero es interesante lo que tú planteas porque, digamos, en términos coloquiales, no es raro que tú o quien sea oiga la expresión tus hijos por tus libros. Esto es una cosa muy, muy frecuente. Incluso alguna vez, ¿no? De decir, no has tenido hijos, pero has tenido libros, ¿no? Es decir, esto es muy, muy tremendo. Es decir, de lo que supone, pero lo que supone a ojos de los demás, pero lo que supone también para una misma, ¿no? De todas formas, quiero acabar esta especie de confesión con cuál fue mi recurso para superar determinados estos límites, estas situaciones, digamos, que también me supusieron un agotamiento muy, muy grande, tanto físico, mental, etc. Y es lo que yo llamo la lógica del como si. Intento pensar como si minúscula fuese una editorial como cualquier otra, como una editorial que se puede permitir lo que cualquier otra se puede permitir, como que yo, digamos, aunque soy mujer, pero igual en lugar de estar analizando lo que eso puede suponer, digamos, de límite para mi actividad, es como que me lo planteo lo mínimo posible en el sentido sin dejar de pensar que soy mujer, pero no estoy pensando en las consecuencias que eso tiene de cara a, digamos, la vida que tendrán los libros, los caminos que seguirán, ¿no? Y hay otros elementos que también, digamos, intervienen en mi caso. Hay elementos que tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, yo no nací aquí. Y entonces, a ojos de unos soy de un sitio, a ojos de otros soy de otro sitio. Es como que... entonces, eso también es como si... No, como si yo fuese de aquí, digamos, y que todo esto no incide, ¿no? Es una muleta que me ha ayudado a superar la impotencia, que me ha ayudado a superar también el inmovilismo, el no hacer las cosas. Yo creo que es muy complejo esto, porque se mezclan varias cosas. Por un lado, creo que está en la naturaleza del oficio.
de editor, seas mujer, seas hombre. Forma parte de ello. Tienes un texto a tu cuidado y tienes también una carrera de un autor que piensas a lo largo y bueno, eso exige cuidados muy artesanales también, que tienen que ver con muchos detalles y eso me parece que vale para ambos sexos. Por otro lado, hay otro tema que me gustaría introducir también, que es quizás desde que hay más mujeres en puestos de dirección, hay también menos ayuda, recursos, para que tengamos una estructura igual que la que tuvieron nuestros predecesores masculinos. Es así, pero esto pasa en este trabajo y pasa en otros. Cuando los médicos eran tíos, pues no tenían que escribir el informe en el ordenador, ahora sí, pero todo esto ha cambiado desde que la mujer se ha incorporado a trabajos en los que antes pues había hombres, ¿no? Es decir, estamos nosotras y perdemos estructura, perdemos dinero, porque los sueldos son más bajos, pero sobre todo estructura. Ahora pues Valeria, pero yo también, Valeria, que es una editorial pequeñita y donde decías lo hago todo, pero yo con una editorial un poco más mediana, en absoluto grande, pues tienes que hacerlo todo, muchas veces, desde la decisión del programa editorial hasta el último paquete, que claro, esto era impensable. Si lees, qué sé yo, los textos de Carlos Barral o de cualquiera de los editores que nos han precedido, ¿no? Por otro lado, otro tema que quería comentar es que también depende un poco de la personalidad del editor en cuestión. Yo tengo en casa a Jorge Ralde, que es el epítome del cuidado, es decir, y del estar 24 horas dedicado al oficio, ¿no? Entonces, bueno, un poco hay demasiadas cosas ahí como para pensar que solamente la naturaleza cuidadora de la mujer es importante a la hora de valorar pues estos cambios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos excedido en unos cuantos minutos la hora prevista. Valeria, Julia, Silvia, os quiero agradecer en nombre de la organización de Pura, que ha tenido que marcharse, y de todos nosotros que hayáis aceptado estar en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a todos. Gracias.